¿O es chiquito? 3 años tiene mi hija. Ay, Dios mío, lo peor es, te juro que no sé ahora qué enfermedad es peor. Mortal no es, pobrecito. ¿Y está medicado? Sí, ya está tomando aciclovir, le salió todo llagas. Pobre. Ay, lo peor, imagínate. Yo digo, nosotros como adultos apenas aguantamos lo que es para las criaturas, pero a veces con las criaturas son más fuertes inclusive que nosotros. Pobre. Sí, de todo Ay, le dijo al doctor que le dolía hasta el último pelo de su cuerpo. no, no, horribles. Pobre, en serio. Ojalá que se recupere pronto. Pero hay tantas enfermedades ahora. Dios mío, si escuchan ustedes acá en el fondo, es mi perrita y otra vez. Bueno, vamos a arrancar. Buenas noches, chicos y chicas. Arrancamos nuestra última clase del módulo. Me avisan si el internet hoy está fatal, les cuento. Lentísimo, lentísimo, pero está inestable. Es mi internet, no es otra cosa. Veo que está parpadeando, muy rara, de una forma extraña. Hoy hacemos nuestra última clase, la próxima o la próxima semana, el próximo miércoles ya les corresponde su examen final del módulo y ya ese día no tenemos conexión y no tenemos clase como tal. Van a rendir ya en plataforma, ¿sí? Entonces acá estamos cerrando con la clase hoy, estamos cerrando nuestro módulo de funcional uno como materia. Y bueno, desde ya agradecido con ustedes por la paciencia, porque este tema virtual es un poco complicado. Después les informo referente a las otras consultas, les voy a estar informando un poquito en el privado, en nuestro grupal, sobre algunas consultas que quedaron pendientes. Está bien, agradecida también con los que ya entregaron su trabajo. Muy buenos trabajos, me gustó el tema. Espero que ustedes también hayan disfrutado de organizar un poco un video, así utilizan otros elementos también de propicios para lo que es nuestra carrera, que hoy por hoy, ¿verdad? Toca aprender a utilizar los medios y las redes sociales, ¿sí? Entonces, para que vayan ustedes creando también, me gustó mucho. Bien los trabajos, ahora me falta revisar los últimos que me enviaron hoy, así que ya en la semana les voy a estar pasando igual detalles, pero muy bueno, por lo visto se comprende, se entiende y estoy muy conforme con ustedes, con los que ya me entregaron los trabajos, así que súper bien. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de lo que son los principios y métodos del entrenamiento, que seguramente no sé si ustedes ya habrán dado alguna parte. De todas formas, siempre estamos tratando de tocar un poquito a través de todo y, por supuesto, refrescar la memoria, mantenerla activa. Entonces, después tenemos el entrenamiento funcional como tal. Sería un método o un sistema de entrenamiento. Y vamos a pasar a lo que es la utilidad de los implementos alternativos dentro de lo que es el circuito de entrenamiento funcional. Estos mis perros me van a matar en serio. Dios mío, no paran de ladrar. Pincher, Ay, profe. ay, re hincha pelotazo. Sí, yo tengo tres, profe. Ay, los míos son caniches. Terribles, gozo. Pero la gente justo se para ahí enfrente y ellos están con el guau, guau, guau y Bravo. no paran. No paran. Una hoja se mueve y no paran. Perdón. Bueno, ahora tenemos entonces, vamos a hablar de lo que es el síndrome general de adaptación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esta parte de lo que es el entrenamiento en sí? El entrenamiento actúa en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, como un estrés o un shock físico y hormonal momentáneo. Crea una especie de protección contra el estrés, que bien también podría tratarse del desarrollo de un estado de resistencia, o sea, desarrollamos un estado de resistencia para posteriormente provocar una adaptación. Esto lo pasamos en todas las etapas de los entrenamientos, sea el tipo de entrenamiento que tengamos, ¿verdad? El nivel de alteración de la homeostasis por medio de un estímulo determinado, que en este caso el estímulo serían los ejercicios, es responsable entonces del comportamiento de la curva del estado de entrenamiento. Las modificaciones que ocurren durante esta etapa o esta fase, ¿sí? Hay modificaciones en la estructura que permiten nuevos procesos de adaptación en el organismo. El primer punto sería el estímulo, el shock o la sesión de entrenamiento. El segundo punto sería la ruptura del equilibrio del organismo, ¿sí? La ruptura de la homeostasis. El tercer punto sería el desgaste o el catabolismo que ocurre dentro del organismo. Y el cuarto sería el shock, ¿sí? Contra shock o tiempo de proceso en recuperación, ¿sí? El quinto punto, la quinta fase sería la ganancia o el desarrollo superando el estado anterior, que es lo que todos buscamos
regularmente al pasar o al superar esta etapa de adaptación. Siempre hay un periodo, una etapa de adaptación en los diferentes tipos de entrenamiento. Por eso siempre se habla de que uno tiene que reacondicionar y readaptar justamente al cuerpo, así sea que estén viniendo de entrenar, de correr. Siempre los clientes, los alumnos nos dicen, no, yo hace una semana nomás dejé de entrenar, no sé qué. Entonces, igualmente ustedes se van a dar cuenta que para ciertas capacidades siempre, ¿sí? Vamos a pasar por estas fases o estas etapas que son importantes para volver a un periodo de adaptación físico, ¿sí? Y acá se habla de una fase también, de un periodo para contrarrestar el estrés, ¿sí? Pero estamos hablando de un estrés físico, ¿sí? Un shock físico, un choque que le vamos a dar al cuerpo de un estado regular, en equilibrio, en stand-by. Lo que nosotros hacemos es momentáneamente aumentar todo dentro y fuera, por supuesto. Pero todos estos procesos ocurren, por supuesto, a nivel metabólico, hormonal y, por supuesto, generado por medio de un estímulo que son los ejercicios que vayamos a poner. Entonces tenemos 5 fases en esto, en las modificaciones que sufre nuestra estructura, nuestro metabolismo como tal. El estímulo del shock o la sesión de entrenamiento, ¿sí? La ruptura de la homeostasis, el desgaste o el catabolismo, ¿sí? O la destrucción también se puede decir, el contrashock, el tiempo o proceso de recuperación y la ganancia y el desarrollo, que lo que se busca es justamente superar ese estado que tenemos en principio. O sea, en 15 días mi cuerpo tiene que estar ya readaptado, ¿sí? Y ya tuvo que haber superado esta primera fase de esta curva justamente. Y estos son los procesos que pasa el entrenamiento o en relación que se refiere al principio de la intensidad. El entrenamiento como tal, o nuestro mundo del entrenamiento, los principios son las leyes, ¿sí? Que nosotros como entrenadores tenemos que respetar y codificar bien los entrenamientos. Van a encontrar diferentes autores, que algunos tienen, yo creo que acá tengo 9 o 10 que para mí son, son las mismas leyes, ¿sí? Orientarnos bien, sí, el mundo del entrenamiento y para justamente poder dirigir leyes y respetando estas leyes, que son entonces los principios del entrenamiento. Entonces, ¿sí? Está el principio de la intensidad, ¿sí? Esto se refiere en relación al estímulo, que sería el ejercicio. Justamente sobre el estímulo del entrenamiento vamos a hablar de lo que se refiere al principio de la intensidad. El autor que da nombre a este concepto es el señor Shelley. En el 63 afirma que el organismo sufre un desequilibrio frente a la acción de un agente estresante, ¿sí? Produciéndose así la ruptura de la homeostasis. Y si dicho agente perdura con el tiempo de forma continua o continuada, da origen a diferentes reacciones en función de su persistencia. Es decir, el organismo que es sometido a un esfuerzo físico, perdón, se adapta progresivamente para poder soportar cargas cada vez mayores. Estímulos de baja intensidad no provocan ninguna respuesta. Estímulos de mediana intensidad no provocan adaptación, pero sí causan una cierta excitación, ¿sí? Los estímulos de intensidad fuerte no solo provocan excitación, sino que además se suma la adaptación posterior o la supercompensación, que ya habrán escuchado ese término, para la mejora de las capacidades del organismo. Estímulos demasiado fuertes, ¿sí? Provocan un desgaste sin posibilidad de recuperación y debido a un estímulo o serie de estímulos excesivos se podría denominar shock del entrenamiento. Mucho ojo, chicos, porque todo lo que sea en exceso siempre termina dañando, a lo mejor no en el momento, pero sí a largo plazo. Y en este caso, si hablamos justamente de los estímulos, que son los diferentes ejercicios, y vamos a hablar de las cargas, entonces evidentemente puedo generar un desgaste que más adelante va a ocasionar, por supuesto, una lesión, ¿sí? Entonces acá de este lado tienen el gráfico donde simplemente se demuestra lo mismo que hablamos ya o que les expliqué en este punto, ¿sí? Entonces sería el principio de la intensidad. ¿Qué tipos de estímulos existen? Los de baja intensidad, los de mediana intensidad, los de intensidad fuerte, perdón, y los de intensidad demasiado fuerte, ¿sí? ¿Qué es lo que causa cada uno de ellos? Acá tienen que los estímulos que son inferiores al umbral, el umbral sería el estado del organismo, ¿sí? Como nosotros arrancamos. Si yo le doy estímulos que son muy bajos, no voy a generar nada de adaptación, no voy a estimular al organismo como tal, o sea, va a estar en un stand-by. Esto no produce ningún efecto sobre el organismo, ¿sí? Después tenemos el efecto de lo que es mantenimiento, estímulos débiles que no alcanzan tantos estímulos que son de mediana intensidad, ¿sí? Estos llegan a generar un poco de excitación, pero no muchos cambios tampoco en el organismo, ¿sí? Entonces, no provocan una adaptación completa, pero sí causan cierta excitación en el organismo, ¿sí? Esto es lo que efecto de mantenimiento o de mantención, ¿sí?
Después tenemos el efecto óptimo, que sería estímulos fuertes, ¿sí? Los estímulos que son de intensidad fuerte no solo provocan excitación, sino que además se suma la adaptación posterior, que es lo que todos queremos conseguir, o la supercompensación. Esto para mejorar las capacidades del organismo. Este sería el umbral o el tipo de intensidad en el punto que se tiene que trabajar, en un efecto óptimo, ¿sí? Ni muy por debajo del umbral, ni muy por encima. Después tenemos ya el que causa efecto perjudicial, por supuesto, son los estímulos que son con intensidades demasiado fuertes, que por supuesto supera el umbral excesivamente y de golpe, que es lo que causa esto, un shock en el entrenamiento, pero es muy brusco y esto puede acarrear algún tipo de lesión. Entonces, primer principio, principio de la intensidad. Tenemos después el principio de la progresión. El principio de la progresión también lo van a encontrar como aumento progresivo de las cargas. Nos indica que es necesario someter al organismo a cargas cada vez mayores para lograr ciertas adaptaciones. La supercompensación provocada por el organismo por los estímulos del entrenamiento incrementa el rendimiento del individuo, del atleta y aumenta, por supuesto, o supera el nivel de umbral de adaptación. Por tanto, la aplicación repetida, mucho ojo con esto, del mismo nivel de carga provocará reacciones cada vez menores y menores ganancias en el nivel del rendimiento, ¿sí? Se va a estancar, ese es el punto de estancamiento que, por supuesto, nos está dando una pauta de que hay algo que tenemos que modificar, hay algo dentro de los principios entonces que no estamos respetando o que no estamos tomando en cuenta. Dice, en algún momento el estímulo ya no superará el umbral de adaptación, ¿sí? Que ese es nuestro estado inicial, el estado inicial del organismo en sentido general, ¿sí? No va a provocar las reacciones deseadas en el organismo. Por esta razón, las cargas se deben incrementar de forma progresiva, modificando el volumen, la intensidad de los ejercicios de una forma organizada según el nivel de la persona que les tenemos. El principio de la progresión o aumento progresión, ¿sí? Para entender, es importante saber que la aplicación de un estímulo constante supone inicialmente una evolución positiva, ¿sí? Después sigue un estancamiento, ¿sí? Estas son fases también por las que pasa, ¿sí? Y finalmente hay una involución o una disminución de ciertas capacidades, ¿sí? Entonces, de esa forma se comporta, sube, baja, se estabiliza. Lo ideal es estabilizar y luego volver a subir. Sí, ahí quiere decir que hay una falla, ¿sí? ¿Cuándo pasa eso? ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Cuando la persona, por ejemplo, está trabajando, estamos enfocados en la capacidad de completar, perdón, el circuito en sí, salen muy de forma muy torpe o muy correcta. Que siento que no estoy progresando o que me mide entonces ese estancamiento. La secuencia completa, las series, bajar inclusive a lo mejor ciertos pesos con los que estaban trabajando, chicos, sí o sí. Voy a tomar en cuenta cuando hablamos del aumento progresivo de las cargas o el principio de la progresión, se produce incrementando cualquiera de estos parámetros. Y acá tomen bien, ¿sí? No es el peso de los elementos o los elementos que vaya a utilizar. Nos estamos refiriendo al tiempo total de trabajo, la cantidad de metros recorridos o la cantidad de... Si yo voy a respetar el principio de la progresión de las cargas, tengo que tomar en cuenta a qué capacidad me estoy enfocando, en qué estoy proyectando o para qué está mi enfoque, volumen, intensidad y complejidad del ejercicio de la actividad, ¿sí? Dentro del volumen, entonces, pues, tengo que tomar en cuenta si, por ejemplo, hay desplazamientos, entonces cantidad de metros recorridos en un tiempo determinado, y por supuesto también el número de repeticiones. Todo esto yo lo tengo en cuenta dentro de lo que es el parámetro de volumen. Dentro de lo que es el parámetro activos del ejercicio, la calidad de ejecución, la técnica del movimiento, ¿sí? Aumentó la velocidad, si aumentó los kilogramos en trabajo de fuerza, si aumentó la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que tengo que tomar en cuenta. El consumo máximo, el porcentaje de consumo, el kilometraje, según el tiempo que le estamos colocando, ¿sí? Entonces, son aspectos cualitativos, respetando siempre, ¿sí? Las técnicas y la ejecución correcta de los movimientos. Si ustedes ven que descomponen ciertos movimientos o pausan o cortan y hacen al modo mal que mal, entonces sabemos que dentro de estos parámetros algo está fallando, ¿sí? Después tenemos la complejidad del ejercicio. A la par que ustedes vayan progresando, vayan avanzando con sus entrenamientos, sus circuitos y la planificación que tengan, por supuesto, en principio son ejercicios de movimientos simples, ¿sí? Después tenemos que incorporar ejercicios que sean más complejos, que sean multiarticulares. Siempre respetar eso.
Y ahí también se van a dar cuenta si la persona ya pasó esa fase de adaptación, si ya tiene ese periodo, si ya superó ese periodo, o si tengo que trabajar más tiempo en su periodo de adaptación. Cada persona tiene un periodo de adaptación muy diferente a otros, ¿sí? Algunos captan muy rápido, hacen muy buena ejecución de los movimientos, respetan postura, tratan de ellos mismos afirmar si están bien o si se sienten mal. Hay otras personas que solamente buscan como competir con otros que están dentro del circuito, entonces se quieren poner al mismo nivel, pero acuérdense que cada persona es un mundo aparte, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de principio de progresión de las cargas o el aumento progresivo de las cargas, tomen en cuenta volumen, intensidad y la complejidad de los ejercicios, de las actividades. Después tenemos el principio de la sobrecarga, ¿sí? Que es muy parecido también, habla del aumento progresivo y la sobrecarga. Este principio de sobrecarga, también llamado ley de Schultz-Arnold, nos dice que es necesario someter al cuerpo a ejercicios de intensidad y duración, acá se enfoca en lo que es intensidad y duración superiores que soporta regularmente. ¿Para qué esto? Para lograr modificaciones en el organismo de la persona o del atleta que potencien sus capacidades hacia una actividad deportiva determinada si tiene un enfoque deportivo determinado, ¿sí? Y como su nombre lo dice, es sobrecarga, pero más enfocado a lo que es a la intensidad. ¿Sí? El estímulo provocado por el ejercicio, dentro de lo que es el principio de la sobrecarga, altera el equilibrio interno del organismo, llamado homeostasis. Durante la fase de recuperación, el organismo se adapta para recuperar el equilibrio, pero a niveles funcionales superiores a los que tenía inicialmente, ¿sí? Mediante un proceso llamado supercompensación. Y ahí está el término, chicos. Entonces, este término es super. Entonces, ¿qué es la supercompensación? Es la capacidad que tiene el organismo de adaptarse, recuperarse y volver a un nivel funcional superior al que había empezado, ¿sí? Entonces, lo que aplicado a la disciplina deportiva, al entrenamiento, redunda en una mejoría en el rendimiento, sea la capacidad que sea que estén enfocando. Es importante que la sobrecarga siempre sea superior al umbral de adaptación. Ese umbral de adaptación es nuestro umbral, o sea, la condición del organismo y cómo empezamos el entrenamiento, ¿sí? De lo contrario, no provocará una reacción que mejore el rendimiento, pero también debe de ser inferior al límite de tolerancia máxima, un sobreentrenamiento y la reducción del rendimiento que va asociada con este fenómeno también. Entonces, respetar la capacidad también y la condición física de la persona. ¿Estamos? La supercompensación, entonces, no es más que la respuesta fisiológica a la alteración del equilibrio por el estímulo del entrenamiento, que son los ejercicios, y es la capacidad de adaptación que tiene nuestro organismo. Esta es la base del fenómeno de la supercompensación. Podemos decir que este fenómeno tiene tres posibles variantes: positiva, nula o negativa. La supercompensación positiva se da cuando la carga dentro de la sesión de entrenamiento es recuperada por encima del nivel del que se partió, ¿sí? Y ahí tienen más o menos un gráfico de cómo funciona el metabolismo, el organismo, cuando tenemos un cierto nivel de entrenamiento. Estas son las diferentes fases por las que todos pasamos, ¿sí? Ninguno termina el entrenamiento como empezó, ¿sí? Entonces ahí tienen que siempre hay una fase también de agotamiento en donde necesitamos, por eso es tan importante que se respete también los tiempos de descanso y tiempos de ejecución de los ejercicios, si lo van a trabajar por tiempo, si lo van a trabajar más intensificando la intensidad y demás, ¿sí? Entonces ahí tienen en qué momento yo llego a la supercompensación, cuando esa alteración, ¿sí? Que tuvo mi organismo llega a una capacidad de adaptación, otra vez se adapta, pero por encima de mi sesión inicial o de mi condición física inicial. ¿Estamos? Eso pasa constantemente, ¿sí? Entonces teníamos tres posibles variantes: la positiva, la nula, la negativa, ¿sí? Entonces, la positiva era cuando se da la carga sesión de entrenamiento, es recuperada por encima del nivel del que se partió. Después tenemos, si un esfuerzo se repite cuando han desaparecido los efectos del trabajo anterior, no existe desarrollo funcional. Por lo tanto, los descansos largos, ojo, descansar mucho no se está entrenando ni se va a mejorar tampoco. Entonces, también se denomina supercompensación nula, ¿sí? No van a tener ninguna adaptación fuera de lo que fue su perfil inicial o su condición inicial. Si el esfuerzo se repite sin que haya cumplido totalmente la fase de supercompensación, el nivel funcional desciende, aparece el cansancio, la fatiga muscular. Por lo tanto, los descansos cortos
también sobreentrenan. Entonces, por eso es tan importante saber cómo programar sus micros y macros pausas, ¿sí? Entonces, respetar de acuerdo a la capacidad que se esté enfocando y a la condición física de sus alumnos clientes, ¿sí? Un ratito, que me aparece el cartelito. Bueno, entonces, si el esfuerzo se repite sin que haya cumplido totalmente la fase de supercompensación, el nivel funcional desciende y aparece el cansancio, la fatiga muscular, pueden haber tirones, pueden haber calambres. Entonces, estos descansos que son muy cortos también nos llevan a un sobreentrenamiento, ¿sí? Y a esto se le denomina supercompensación negativa. Cuando los descansos son los adecuados, ¿sí? El organismo asimila la actividad realizada, se permite completar la fase de la supercompensación y la capacidad funcional, ¿sí? Aumenta. Y a este se le denomina supercompensación positiva. Y ahí tienen el comportamiento de cómo sería el rendimiento, el nivel inicial del organismo. Hay una fase de disminución, ¿sí? De la capacidad o de la condición física. Esto estamos hablando más a nivel interno, ¿sí? A nivel metabólico, ¿sí? Después hay una fase de recuperación y después de esa fase de recuperación, si se respetan todos estos factores y estos componentes y estos parámetros, entonces ocurre una supercompensación. ¿Vuelve a descender en algún punto? Claro. Si no se genera un nuevo estímulo, el rendimiento también puede llegar a volver a caer. O si se dan descansos muy largos, o si se dan periodos de entrenamiento de días muy separados, por ejemplo, entonces tienen que tener cuidado con eso, ¿sí? Su nombre dice cuáles son los ciclos de la supercompensación y en base al este nombre, ¿sí? Salió justamente en base a su orientador principal, que sería Hans Selye, cuyo descubrimiento supuso un gran avance para llegar a conocer como lo conocemos hoy en día. El término salió gracias a este señor, que es el término de supercompensación o sobrecompensación. Selye defendía que existían estas tres fases de este síndrome, porque es un síndrome que ocurre dentro del organismo, del metabolismo. Entonces era la fase de adaptación, la fase de alarma y una fase de agotamiento, que estas tres fases, por supuesto, entran ya dentro de la explicación de lo que es la supercompensación nula, la negativa y la positiva, ¿sí? Entonces, todas estas fases es normal pasar. Lo ideal es no quedarse ni en la fase de alarma ni en la fase de agotamiento, porque ahí sería un descenso otra vez. Entonces, estos son los ciclos o las fases por las que pasa justamente para llegar el metabolismo, el organismo, para llegar a este síndrome que es conocido como supercompensación, para llegar a readaptarse otra vez. ¿Está bien? Después vamos al principio de la recuperación. El principio de la recuperación indica que las personas necesitan un periodo de descanso entre estímulos, entre ejercicios, para darle tiempo al cuerpo de recuperar el equilibrio, que los músculos descansen, tienen que adaptarse y obtener los máximos beneficios posibles del entrenamiento físico. La falta de descanso o el descanso insuficiente pueden provocar lesiones, mal funcionamiento del sistema inmune, fatiga crónica, alteraciones del sueño, pérdida del apetito, ansiedad, estados anímicos negativos, entre otras cosas. La recuperación o el descanso durante el periodo de descanso entonces restaura los niveles de hidratación, las reservas energéticas del organismo, repara la estructura de las fibras musculares y elimina las sustancias de desecho de los procesos metabólicos. También ayuda a reducir el estrés resultante del esfuerzo y las otras actividades realizadas. La duración del periodo de recuperación es variable y depende netamente del objetivo y la magnitud del estímulo del entrenamiento, del nivel de la persona, del deportista y de las características de los estímulos de entrenamiento anteriores al que se está sometiendo, ¿sí? Después pasamos al principio de la reversibilidad. El principio de la reversibilidad nos advierte que los beneficios obtenidos a través de un programa de entrenamiento se pueden ver reducidas o se pueden perder completamente si el entrenamiento se reduce o se suspende completamente. Son los periodos largos que le damos esas pausas. Este fenómeno se llama desentrenamiento. Aparece rápidamente una vez que se ha suspendido el entrenamiento. En algunos casos es posible ver las pérdidas de la condición física en tan solo 2 semanas de interrupción. Famoso esos que se van 15 días, se pierden, se dan una pausa de 15 días. Bueno, ahí ya ocurre un desentrenamiento. Incluso en adaptaciones que requirieron mucho más tiempo para lograrse, o sea, se pierde tan rápido y tan fácilmente
lo que costó mucho trabajo y mucho tiempo. A este principio también se le llama principio de la continuidad, o sea, lo van a encontrar como principio de la reversibilidad o principio de la continuidad, por el énfasis que pone en mantener un programa de entrenamiento de forma ininterrumpida durante toda la carrera. En este caso se enfoca a los deportistas, pero en el caso de personas que estén también generando otro tipo de hábitos, ¿sí? Saludables, evidentemente también va enfocado a ellos. Y durante el periodo de competición. Un programa de entrenamiento, perdón, hoy se me lengua la traba ahí. Un programa de entrenamiento continuo permite alcanzar las condiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos en el momento oportuno, así logrando adaptaciones a partir del resultado de los años anteriores, ¿sí? Esto se aplica igual para todos, chicos. Si yo corto mi entrenamiento de golpe, no voy a pretender volver, por más de que haya sido una semana, 2 semanas, hay capacidades que se tardan 2, 3 meses en conseguir estabilizar, ¿sí? Dejamos 2 semanas y eso se pierde. Entonces, lo importante que es justamente programar, planificar el ejercicio y fijarse en los tiempos también, ¿sí? Para que no llegue a pasar esto, porque después uno tiene que empezar otra vez de cero, prácticamente. Profe, ¿y cuáles La necesidad, serían esas actividades que tardan más para saber? resistencia, la fuerza, se pierden rapidísimo. La flexibilidad, ¿sí? Todos los ejercicios que sean, fíjense los ejercicios o los movimientos que son coordinativos también, los de agilidad. El que más rápido se pierde es la flexibilidad y la fuerza, ¿sí? Después sigue, creo que la resistencia. Creo que en uno de los puntos está justamente en cuánto tiempo se pierden estas capacidades. Un poquito más adelante creo que está en otra diapositiva. Sí, Sé que, así sería, profe. sí, sé que la resistencia, por ejemplo, en 2 semanas, tardamos 3 meses, 2 a 3 meses en estabilizar o en tener una buena resistencia. Y en 2 semanas que yo dejo de entrenar, eso es cortar totalmente el entrenamiento, se pierde, pero así. Y empezamos otra vez nivel cero, ¿sí? Entonces, la necesidad de evitar la reversibilidad de las adaptaciones es un factor determinante en la estructuración, ese es su programa de entrenamiento. Entre los aspectos más importantes que se ven afectados en este factor se encuentra la necesidad de asegurarse de que los periodos de tiempo entre sesiones de entrenamiento no sean largos plazos o demasiado extensos para que no se pierda la influencia de la sesión anterior, ¿sí? Por eso es tan importante, chicos y chicas, mantenerse activo y programar, planificar, no es hacer, ay, ayer trabajé, no sé, ayer hice pierna, puse saltito, puse escalerita, puse esto. Mañana voy a hacer otra vez la misma cosa, pero un ejercicio que sea variado, ¿sí? Entonces, tratar de enfocarse en planificar bien sus circuitos, enfocados justamente en las necesidades que ustedes ven que sus clientes o sus alumnos tengan, ¿sí? Entonces, no es ir y hacer en el día. Ay, ahora yo luego tengo todo en mi cabeza y en el día no, no, ustedes se tienen que sentar y ver qué capacidades necesita más ese grupo que están teniendo, o si es de forma individualizada, muchísimo mejor, ¿verdad? Porque va a ser determinado a un objetivo específico, no es un objetivo grupal. Mucha gente, la mayoría de las veces ustedes van a ver que tienen muy poca resistencia, ¿sí? Mm. ¿Está? Entonces, agarren una agendita, agarren, siéntense, pongan, voy a trabajar lunes, miércoles y viernes, me voy a enfocar en tal capacidad. Busco, miro qué tipos de ejercicios mejoran esa capacidad. Después, martes y jueves voy a trabajar tal y tal cosa. Entonces, sábado y domingo también el cuerpo necesita un descanso. Entonces, sábado vamos a hacer algo que sea más relajado y domingo le voy a dar un descanso absoluto. Entonces, estructurar bien, planificar y orientar bien los ejercicios según las necesidades es súper importante, porque o si no, no estamos ni desarrollando ni mejorando. Solamente vamos a quedar en una fase de estancamiento y de mantenimiento, ¿sí? Entonces, traten ustedes de